Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da gusto volver a estar por acá, por este medio, para compartir un poco la palabra del Señor. Yo espero que se conecten algunos. Si es que hay alguien por ahí, si no, bueno, pues después lo reproducirán. En realidad, sé que algunos no lo ven en directo, pero otros lo ven repetido. Y pues me da gusto que puedan aprender un poco de lo que Dios me ha enseñado y de lo que la palabra de Dios dice sobre todo. Y pues quisiera hacer una oración antes de iniciar para ponerle a Dios este tiempo en que vamos a meditar un poco en su palabra. Padre, queremos agradecerte, quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra nuevamente. Padre, Señor, tú tienes todas las cosas, Señor, escritas en la Escritura, Señor, para bendición nuestra, para que aprendamos, para que tengamos una vida en abundancia. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él dijo, yo quiero que tengan una vida en abundancia. Y para tener una vida en abundancia, Señor, no con ausencia de problemas, sino en los problemas tener abundancia, tener paz, gozo. Es necesario conocerte, es necesario saber lo que tú enseñas en tu palabra. Y hoy queremos seguir meditando en lo que tú has dejado establecido. Y queremos pedirte que hables a través, Señor, de mi boca, Señor. Que no diga yo cosas equivocadas, sino que tu Espíritu Santo pues hable, Señor, ministre. Gracias por este tiempo que nos das en el nombre de Jesús. Bendice a todas las personas que nos ven, Señor, las personas que están ahí atrás de su dispositivo, y que podamos, Señor, todos, Señor, poner atención y que tú nos hables al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues seguimos con lo que hemos estado estudiando en las últimas 4 o 5 semanas sobre lo que es el corazón del hombre, y ya hemos visto algunos aspectos de cómo conocer nuestro corazón, y hoy quiero meditar sobre el corazón que perdona, o el corazón perdonador. Y bueno, pues esto es algo que Dios nos enseña desde el inicio de la escritura hasta el final, y Jesucristo fue un gran ejemplo. Los que somos llamados a ser cristianos, nuestro propósito es ser como Jesús, o el carácter de Jesús, no igual a él, me refiero al carácter que tenía Jesús. Y bueno, pues ese es el deseo de Jesucristo, que se ha formado en nosotros, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura, que es Jesucristo. Y bueno, voy a basar mi meditación en Mateo 18, y quiero que lo tenga ahí, si quiere, en su Biblia electrónica o en su escritura. Dice Mateo 18, vamos a leer a partir del versículo 21, a partir del versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro. Recordemos que Pedro era el discípulo de Jesucristo, uno de los más cercanos a él, y que le gustaba mucho aprender, y le dijo, Señor, a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces hay una pregunta que va a responder Jesucristo a través de los siguientes versículos. Y bueno, Pedro le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le responde, versículo 22, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, 70 veces 7 no es 70 por 7, 70 veces 7 el espíritu de la letra quiere decir siempre. Es una constante. Y entonces Jesús empieza a dar una parábola a partir del versículo 23 sobre lo que es el perdón, comparándolo con el reino de los cielos, porque Jesucristo hablaba de las parábolas a través del reino de los cielos. Y dice el versículo 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Mire, 10,000 talentos en la antigüedad, cada talento pesaba 34 kilos de plata o de oro. Un talento era una unidad de medida, eran 34 kilos de oro o plata. Imagínate, 10,000 talentos era un tanto así como 340,000 kilos. Es una deuda impagable. Hoy por hoy la plata, o el kilo de plata, vale $573 cada kilo. Estamos hablando de la plata, puede haber sido de oro. Entonces, si multiplicamos
cada talento por $573 nos da 340,000 kilos de plata por $573. Serían un saldo deudor de 194,820,000 dólares. O sea, es un mundo de dinero. Y fíjese cómo empieza a hablar. Dice, otra vez voy a leer el 24. Dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pero dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, fíjate, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Fíjate, una vez que esta persona, que era el deudor, le pidió a su Señor misericordia, rogándole, dice ahí, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Ok? Dice, pero saliendo aquel siervo al que se le había debido al que se le había perdonado la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, un denario es lo que se le pagaba a un jornalero por un día de trabajo, lo que hoy sería nuestro salario mínimo. El salario mínimo de hoy son $4 promedio. Entonces 4 por 100 días que debía, o 100 denarios, eran $477. O sea, en realidad era una deuda pagable, ¿no? Entonces dice el 28, pero que le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, haciéndolo agarró, dice, lo agarró, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo que él, postrándose a sus pies le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagare la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y concluye Jesús diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. De todo corazón a cada uno, sus hermanos, sus ofensas. Fíjate cómo dice de todo corazón, de todo corazón. Entonces tiene que ver con el corazón, el perdonarnos, las ofensas. Y bueno, hay cosas muy claras en este pasaje que no voy a ahondar, voy a poner algunos ejemplos. Pero el versículo 30 habla de una condición que los seres humanos a veces no tenemos. Dice el versículo 30, mas él no quiso, sino que fue y echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. O sea, no quiso perdonarlo, no quiso. Entonces tiene que ver con una condición, con una voluntad, el de querer. Porque muchas personas dicen, es que yo no siento perdonarlo. No, no es de sentimientos, no es de emociones, es de querer hacerlo. Es de someter tu voluntad para ejercer el perdón y tener un corazón que perdona, un corazón misericordioso. Y el corazón misericordioso y que perdona es alguien agradecido, es alguien que conoce lo que Jesús ha hecho con nosotros. Y vamos a ver un poquito de eso, porque Jesús pagó la deuda por ti, por mí, una deuda que la paga de nuestro pecado. Yo sigo siendo un pecador, la paga de nuestro pecado era la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. Y es lo que está reflejando Jesucristo en esta parábola. Está diciendo, o sea, tú no podías pagar la deuda, era una deuda impagable. Yo voy a morir por ti, yo morí por ti. Y yo pagué la deuda por ti. Y tú, a nosotros cuando nos ofenden, no queremos porque pensamos que no se lo merece, porque pensamos que no nos nace, que no queremos. Eso no está bien, eso no nos está llamando el Señor. El Señor Jesús nos ha llamado siempre a tener comunión entre los unos y los otros. ¿Acaso no? Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, dinos cuál es el más grande mandamiento. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús añadió, y el segundo mandato es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor perdona. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de errores. Entonces nosotros somos llamados a perdonar. No como la parábola que no quiso perdonarle a aquel que le debía una deuda pagable, pagable. Entonces nos damos cuenta que alguien que no sabe perdonar genera muchos conflictos y muchos problemas. Mire, hay matrimonios que se divorcian por no saberse perdonar. Infinidad.
Hay matrimonios que están aún juntos, viviendo bajo el mismo techo, pero están divorciados emocionalmente, están divorciados sentimentalmente porque no hay un perdón, porque no ejercen el perdón al cual Dios los llamó a tener. Viven bajo la misma casa, pero separados en su corazón, en sus emociones, en sus deseos, porque alguien le lastimó alguna vez, porque alguien, ese cónyuge le lastimó, ¿no? Y bueno, podemos ver que Jesucristo nos perdonó y podemos ver que Jesucristo ejerció el perdón mientras estuvo en la tierra y nos sigue perdonando a nosotros. El perdón lo que logra, cuando alguien perdona de corazón, lo que logra es restituir la relación, perdonar la ofensa y seguir adelante. No se trata de que el perdón sea alguien que estén abusando de nuestra persona, sino que uno ejerce el perdón porque sabe lo que Dios nos mandó. ¿Sí? El perdón olvida la ofensa, restituye la comunión. El que pide perdón reconoce su error y procura no caer en semejante condición en lo posterior, pero nos vamos a equivocar. Somos seres humanos que nos equivocamos. Pero debemos aprender a pedir y a dar perdón. A pedir y a dar perdón. Si tú no sabes dar perdón, si tú no sabes pedir perdón, tienes un problema con Dios, no conmigo, porque ahí dice más arriba, cuando termina la parábola, fíjate cómo dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre? Pues no darte entrada al reino de los cielos, porque el que no perdona, Dios no le perdona. No dice así. Todo el mundo se sabe el Padre Nuestro, ¿no? Dice, Señor Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero no los perdonamos. Y cuando termina el Padre Nuestro, Jesús ahí abajo agrega, así hará nosotros. Si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco los perdonará. Entonces es una lección importante en nuestro corazón el poder aprender a perdonar. El perdonar no es ser permisivo con que los demás nos hagan o que nos pisoteen, o tampoco es olvidar. El perdonar es ser libre del dolor que te causó la otra persona. El perdonar es olvidar la ofensa en el sentido emocional. A lo mejor no lo olvidas en tu mente, porque lo puedes tener en tu mente, pero no te causa dolor, no te afecta emocionalmente. Tú renuncias el que perdona renuncia al derecho a la justicia o a pedir justicia. Eso es el perdón, eso es el amor que Dios quiere que ejerzamos entre el uno y el otro. Por eso hay guerras. Por eso las naciones están en contra, porque no tienen a Dios en su corazón. Por eso hay familias destrozadas, por eso hay relación padres e hijos destrozadas, cónyuges divorciados, relación vecinal entre los vecinos enojados por lo que pasó, que tiraron la basura en su casa. No perdonan, no dejan pasar la ofensa. Y eso genera muchos conflictos y eso denota que no tenemos un corazón perdonado. Por eso te digo que alguien que perdona no es que olvide, sino que no le causa dolor, ¿no? Yo quiero asemejar esto a una cicatriz. Por ejemplo, yo hace muchos años, yo era niño, tendría 10, 11 años, y me gustaba mucho la cajeta quemada, lo que es la lechera, y nada más había un poquito en el refrigerador, y mi hermano el mayor también quería. Entonces nos peleamos por esa cajeta lechera. Y en la pelea, como era una lata, él sin querer me lastimó. Aquí tengo una cicatriz que no se va a ver, pero tengo una cicatriz bastante amplia, un tanto así. Y esa cicatriz me la provocó mi hermano sin querer, pero me lastimó y me dolió. Me tuvieron que meter varias puntadas. La tengo, se ve muy grande. Pero esa cicatriz, cuando la veo, me acuerdo de lo que pasó, pero no me duele. Es igual el perdón. Te puedes acordar, pero no te va a doler, no te va a causar emoción, no te va a causar dolor, no te va a causar rencor. Y el perdón es lo que hace es ejercer el perdón en amor con todo el corazón. Con todo el corazón. Y nosotros debemos de perdonar aún, fíjate hasta dónde va el Señor, aún debemos perdonar aunque no nos pidan perdón. ¿Cómo ves? Aunque no te pidan perdón, tú debes de aprender a perdonar. Como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios, tú debes de aprender a perdonar. Mira, voy a ir a Hechos capítulo 7 y te voy a poner dos ejemplos sencillitos. Hechos capítulo 7. Bueno, antes de ir a Hechos, mejor vamos a Lucas. Lucas 23. Lucas 23. Porque es interesante ver cómo podemos ver que aún sin que te pidan perdón, tú y yo estamos llamados a pedir perdón. Lucas 23, vamos a leer el versículo... déjenme ver. El versículo 33 y el 34 dice: y cuando llegaron
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron. Está narrando cuando Jesucristo fue crucificado. Le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Fíjate cómo Jesús, cuando él estaba siendo lacerado, le habían golpeado, le habían puesto una corona de espinas, le habían escupido, le habían golpeado con un látigo, con huesos, con metales, le habían lastimado todo su cuerpo, le habían horadado sus manos, sus pies, lo habían exhibido, le habían desnudado. Y Jesús todavía a punto de perder la vida por ti y por mí, Jesús no le pidieron perdón, pero él dijo, Padre, perdónalos. Pero no nada más lo dijo, sino dice la Biblia, él decía, Jesús decía, o sea que lo repetía. O sea, no dijo, sino decía, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Nadie le pidió perdón a Jesucristo. Y a lo mejor tú vas a decir, ay, pues es que Jesús era Dios y pues ese es el gran amor. Bueno, tú y yo somos llamados a eso. Tú y yo somos llamados a tener un corazón que perdona. Porque si tú no perdonas, estás condenado a que Jesucristo, a que Dios no te perdone. Estás condenado. Y mira, tú vas a decir, es que no puede ser. Vamos a Hechos. Fíjate cómo otro personaje, es un personaje, un ser humano como tú y como yo. Hechos capítulo 7. Vamos a leer la vida de un hombre que estaba predicando la palabra. Pero por predicar la palabra, los judíos y los fariseos lo rechazaron y se enojaron con él. Y fíjate cómo el versículo 60, vamos a leer el versículo 58 en adelante. Hechos 7, 58 en adelante. Era Esteban quien estaba predicando. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas Esteban, ya a punto de perder la vida, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. No le tomes en cuenta este pecado. O sea, los perdonó, le estaban pidiendo perdón, claro que no, lo estaban matando, lo estaban apedreando. Entonces fíjate cómo Dios te pide que perdones, pero aún más te pide a ti y a mí que perdonemos aún sin que nos pidan perdón. Porque eso somos llamados a hacer, porque por eso te decía, el segundo mandamiento es ama al Señor tu Dios. Digo, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo, perdóname. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y el amor cubre multitud de errores. Entonces, usted y yo somos llamados a perdonar. Cuando usted no quiere perdonar a otros, usted permanece en la prisión en la que ellos están, en la misma prisión. Usted dirá, es que es muy difícil ejercer el perdón. Bueno, pero para eso necesitas estar lleno del Espíritu Santo, para eso necesitas conocer a Jesucristo, para eso tú, amigo que me escuchas, que dices, ¿cómo voy a perdonar a mi padre que me abandonó? ¿Cómo voy a perdonar a mi madre que me golpeaba? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me violó? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me hizo daño? Bueno, tú necesitas conocer a Jesucristo porque es el único que te puede dar la libertad para perdonar. Y si tú eres alguien que te dices cristiano, pues tú tienes el deseo, en ti está el querer perdonar. Por eso leímos en la parábola, no quiso, tú y yo debemos de querer perdonar. Entonces, si tú no perdonas, estás en una prisión, porque se empieza a envenenar tu corazón. Se empieza a envenenar tu corazón, te aprisionas en la ofensa, primeramente. Ay, me lastimaron, me hicieron, me golpearon, me tornaron, me dejaron, me abandonaron, me violaron, etc. No digo que la violación sea algo bonito, no, pero hay que saber perdonar. Bueno, eso es lo que Dios nos manda a hacer. Vives en la ofensa, después viene el resentimiento, aprisionado en el resentimiento, después viene el rencor, después viene el enojo, después el odio, la amargura y al final viene la venganza. Y eso es lo que Dios no quiere que tú y yo experimentemos. La venganza, el odio, el rencor. Si tú no has conocido la cruz de Cristo, es difícil que tú puedas ejercer el perdón. Porque te repito, solamente en Cristo somos libres para perdonar. Por eso Esteban, que conocía a Jesucristo, fue libre para perdonar. Por eso Jesús, que ejercía la voluntad del Padre, Dios encarnado, le perdonó a aquellos que le arrebataron la vida. Entonces, es algo que tú y yo debemos de ejercer y de ejercitar y de hacer. Te voy a dar algunas ideas o algunos puntos para que tú y yo ejerzamos el perdón. El punto número 1, recuerda lo que Dios hizo por ti. Él ya te perdonó, tú tienes que perdonar. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 5, déjame leértelo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así, mas Dios, fíjate, muestra su amor
para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos justificó. O sea, nosotros no merecíamos el perdón de Jesucristo, no merecíamos el perdón de Dios, pero Cristo quiso amarnos, ¿no? Y entonces por eso nosotros debemos experimentar dar ese perdón, porque si Él nos perdona, nosotros tenemos que ejercer ese perdón. Ahorita vamos a ver otro punto. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿En dónde nos amó primero Jesucristo? En la cruz. Ahí entregó su vida por ti y por mí. Y esa es una manera que tú y yo podemos ejercer el perdón sin condiciones. El mensaje de esto que acabamos de leer es la gracia, y la gracia es un regalo que Dios da a todo aquel que quiera creer en Jesucristo. Eso es la gracia, es la muestra más grande de amor. Mira, te voy a decir algo, a ti que estás casado, a ti que tienes un problema con alguien que no has perdonado, a ti que estás en un mismo techo, pero estás enojado con tu cónyuge, a ti que estás distanciado de tus padres porque te hicieron algo, tú que estás distanciado de tus hijos porque tus hijos te hicieron algo. La manera más grande de mostrar nuestro amor al prójimo es ejercer el perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesucristo eso es lo que hizo en la cruz por ti y por mí. Lo que hizo Jesús en la cruz es tomar nuestro lugar para perdonarnos. Eso es lo que hizo Jesús. Y los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, los que creemos en lo que la palabra de Dios dice, estamos llamados a eso, a perdonar. Entonces, si tú y yo no entendemos que el perdón es la muestra más grande de amor, pues tenemos un problema. Porque vamos a vivir entonces sin una relación interpersonal, porque nos vamos a equivocar. Yo me equivoco con mis hijos. Yo me equivoco con mi esposa. Tengo que aprender a reconocer mis errores, a pedir perdón. Y a mí me hacen daño, tengo que perdonar aunque no me pidan perdón. Hay que ser sabios, tener un corazón perdonador, un corazón que quiera agradar a Dios, un corazón que Dios se agrade. Entonces, tenemos que aprender a que el perdón es la más grande muestra de amor. El punto número 2, renuncia, déjame poner entre comillas, renuncia a tu derecho del sed de venganza. Renuncia a eso. No creas que porque te maltrataron o te hicieron, tienes derecho a vengarte. No, estás equivocado. Eso no es un corazón perdonador. Tú dices, no, yo no me vengo. Bueno, pues le retiras el habla. Cuando alguien se equivoca contigo y le retiras el habla, eso es vengarse. Eso ya es estar mal. Cuando tú te vengas y estás enojado con la persona, con lo que diga o deje de hacer, ya estás enojado, ya estás vengándote, porque tu actitud es estar resentido con esa persona. ¿Sí? No restituyes la relación. Mateo 5:39, búscalo ahí en tu casa. Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mira Jesús, ¿qué te dice? No tomes venganza. ¿Te lastiman? Ejerce el perdón. Con amor, con un corazón sincero, adecuado, conforme a lo que Dios enseña, no conforme a tus pensamientos. Romanos 12:19, no voy a leer, estamos aquí cerca. Romanos 12:19, hablando de la justicia, hablando de lo que es que me las va a pagar, es que no se vale, es que lo voy a denunciar, es que lo voy a... Fíjate lo que dice Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y alguien que tiene un corazón perdonador no se está frotando las manos para que Dios tenga venganza sobre esa persona. No, tú eres como Esteban y dices, Padre, perdónalo, perdónalo. Y tú no buscas la venganza, Tú, dice ahí arriba el versículo 17 de Romanos 12, fíjate, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Fíjate cómo dice el 18, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego dice lo que ya leímos, no te vengues, ámate, no. Depende de ti el estar en paz con tu cónyuge, con tu padre, con tu amigo, con tu vecino, ¿sí? Ejerce el perdón. Depende de ti, ¿sí? Hablando del perdón. Y tú y yo tenemos que tener un corazón perdonado, ¿sale? El punto número 3 para ejercer el perdón es dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué recibimos de gracia tú y yo, amado? Según Romanos, que leímos Romanos 5:8, que Jesucristo, aún siendo pecadores, murió por nosotros. Es la gracia que Él nos dio. Recibimos el perdón, con el corazón también damos el perdón. No fingidamente,
no hipócritamente, sino de corazón, porque nuestro versículo base que está en Mateo 18, el versículo 35 dice, Jesús dice, si tú no perdonas de corazón, tampoco vuestro Padre, y serás echado al lago de fuego. Tienes que perdonar de corazón, ¿no? A veces nosotros, cuando no damos la gracia porque decimos, sí te perdono, pero me lo vuelves a hacer. Sí te perdono, pero no quiero saber nada de ti. Eso es venganza, eso no es hacerlo de corazón, eso no es ejercer gracia. Perdono, pero no olvido, eso tampoco es correcto. Perdono, pero no olvido. Perdono, pero hay de ti, ¿eh? Hay de ti, vas a ver si me vuelves a hacer, la vas a ver conmigo. Eso no es ejercer perdón, eso está lejísimos de lo que Dios enseña. ¿Qué te parece que Dios te dijera así cuando tú te acercas al trono de la gracia y le pides perdón por tus pecados? Que te dijera, sí te perdono, hijo, pero no lo vuelvas a hacer. Sí te perdono, pero hay de ti donde... Pues ese no es Dios. Dios borra nuestras iniquidades, dice la palabra. Dios no se acuerda. Siempre y cuando tú te arrepientas y cambies de manera de vivir. Porque también cuando tú pides perdón a tu cónyuge, a tus hijos, tú estás procurando no volver a caer en esa misma condición de lastimarlos, ¿no? Si te equivocas con tus hijos, pídeles perdón. Yo me equivoqué en la tarde con uno de mis hijos, hoy, hace 2 horas. Y inmediatamente me di cuenta y mi hijo, uno de ellos me dijo, papá, aquí te equivocaste. Y fui y le dije a mi otro hijo, perdóname, hijo, no debí de haber dicho eso. El pedir perdón no te quita autoridad a ti como padre, al contrario. Hay que saber y dar perdón. Porque el amor, dice 1 Corintios, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y si tú sabes amar, sabes perdonar. Si no sabes amar, pues claro que no perdonas. Y vives en una prisión con tu cónyuge por lo que te hizo hace 20 años, por lo que te hizo hace 5 años, por lo que te hizo ayer. ¿Ya? Tú y yo no somos perfectos. Déjale a Dios que Él se arregle en las cuentas. ¿Sí? Dios es amor. Dice la palabra de Dios que si nosotros no amamos al que vemos, o sea, a nuestro prójimo, ¿cómo podemos decir al que no vemos? Está en el 1 de Juan, capítulo 5, creo. Entonces tenemos que ejercer el perdón, amado hermano. El punto número 4 es ejercita el perdón porque es diario. Diario nos equivocamos. Diario nos equivocamos. Marcos 11:24 dice así, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjate, los cristianos oramos diario, entonces tienes que diario estar a cuentas con tu prójimo. Diario. Si no, tus oraciones son estorbadas, porque pues, estás con problemas. Dice el versículo 26 de Marcos 11:26, dice, porque si vosotros no perdonáis, fíjate, qué tremendo, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces tenemos que mirar que somos llamados como hijos de Dios a perdonar. Así es de que si tú dices, no, yo no puedo, acepta a Cristo en tu corazón y Él va a poner en ti el querer como Él hace. Ahorita voy a enseñarles esta cita. Así es de que, bueno, si tú dices, es que según yo ya perdoné, pero hay algo en resentimiento, hay enojo. Mira, te voy a dar una idea de cómo te puedes dar cuenta cuando no has perdonado de corazón al que te ofendió. Vamos allá a Efesios 4. Mira cómo dice. Efesios 4, el versículo 31. Dice el versículo 31 de Efesios 4, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Cuando tú estás enojado con alguien, estás amargado con esa persona, como según leímos ahorita en Efesios 4. Gritas, te enojas, te desespera, estás de malas. Entonces tú dices, no, yo ya perdoné, pero cuando ves a esa persona se te revientan las tripas, o estás enojado, o le haces la ley del hielo, o cualquier otra cosa que haga mal ya es digna para que le grites, estás enojado, no has perdonado la ofensa anterior. Y recuerda que tú y yo estamos llamados a perdonar, ¿sí? Colosenses 3, el versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Y cómo Cristo nos perdonó? Con amor. Cuando tú te acercas a Dios a pedirle perdón, Él te perdona, Él te recibe.
Él no te dice, no, pero es que tú, Ricardo, no, Él te perdona, Él te recibe, cuando lo haces de corazón, no hipócritamente. Si yo más en la tarde que me equivoqué con mi hijo, mañana vuelvo a hacer lo mismo, pues no estoy arrepentido de lo que hice. Tengo que cambiar mi corazón, yo que ofendí a otros. Y pedir perdón como Dios nos perdona. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces después trae tu ofrenda. Ofrenda, no pienses que es el dinero. Puede ser tu ofrenda de oración a Dios, puede ser tu ofrenda de alabanza a Dios, puede ser tu ofrenda de buscar a Dios. O sea, Dios no tiene comunicación con aquellos que son amargosos, con aquellos que son rencorosos, con aquellos que no perdonan a su prójimo. Porque como ya te dije, el amor cubre multitud de pecados, multitud de errores. ¿Vale? Entonces, tú necesitas perdonar. ¿Cómo logro perdonar? Sujetándote, como vimos al principio. Querer, decidir, hablarle a tu alma. Te voy a dar una cita bíblica, cómo es que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, podemos ejercer el perdón en Filipenses, capítulo 2, fíjate, capítulo 2, el versículo 12, fíjate cómo dice acerca de lo que te estoy platicando. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presente solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No puedo perdonar, acércate a Cristo. Él va a producir en ti el querer como el hacer. Acércate a Cristo confiadamente, arrepiéntete, pídele perdón a Cristo y Él te va a ayudar, ¿sí? Pero si no perdonamos, tenemos un corazón mal, un corazón no perdonador. Y esto se trata de que tú y yo seamos perdonadores. Dios da el deseo, Dios da el poder. Dios dice su palabra en Timoteo. Primera Timoteo, Dios no nos ha dado un corazón de cobardía, sino un corazón o un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando tú perdonas, estás ejerciendo el dominio propio, estás ejerciendo el amor, estás ejerciendo el poder que Dios ha puesto en ti, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tienes que aprender, tú y yo, a perdonar, cualquiera que sea la circunstancia. Pídele a Dios que te dé ese corazón perdonador, que te ayude a reactivar tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus primos, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus colegas de trabajo, con tu jefe de trabajo. No hay nada más bonito que tener una relación fraterna, no un corazón mal. Para terminar, tú y yo debemos de aprender a olvidar. Había una historia que iban caminando dos amigos en el desierto. Y a lo largo del camino, uno de los amigos abofeteó al otro, le dio una cacheta. Y el amigo que fue abofeteado escribió en la arena, mi amigo hoy me bofeteó. El otro se le quedó viendo. Siguieron caminando y encontraron un oasis. Descendieron a refrescarse, pero el que había sido bofeteado anteriormente cayó al oasis y empezó a ahogarse. Entonces su amigo lo sacó. Y el amigo que se estaba ahogando, que también había sido abofeteado, escribió en una piedra, mi amigo hoy me salvó la vida. Y le pregunta al otro amigo, oye, cuando te abofeteé escribiste en la arena, y ahora que te salvo lo escribes en la piedra, ¿por qué? Y él le contesta, cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena para que se lo lleve el viento, para que el perdón fluya, dice. Pero cuando alguien nos hace bien, escríbelo en una piedra para que quede en tu corazón y seas agradecido y puedas ejercer el perdón. Y eso es una historia, y eso es una verdad. El perdón se otorga. Escúchame bien. El perdón se otorga a quien no se lo merece. ¿Me escuchaste? Te lo voy a volver a decir. El perdón se otorga a quien no se lo merece. Como Cristo te perdonó a ti en la cruz y tú y yo no lo merecíamos. No lo merecíamos, éramos pecadores, somos pecadores. Y Él nos sigue perdonando. Entonces, si tú y yo no perdonamos, tenemos problemas, contiendas, disensiones, divisiones, falta de amor, falta de fraternidad, falta de unidad. Y una casa dividida no va a prosperar porque no hay perdón. A veces puedes decir, es que estoy ahogado en las finanzas, estoy ahogado en problemas, pues porque a lo mejor no hay unidad en tu casa porque no hay perdón. Debemos aprender a escribir nuestras heridas, hermano, en la arena, y nuestras aventuras y nuestras bendiciones en piedra. Debemos de aprender a perdonar. El perdón es la más grande muestra de amor. Amén. Entonces te voy a leer para terminar Colosenses 3. Colosenses 3, y con esto termino. El versículo 12. Dice así,
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas estas cosas necesitamos tenerlas para ejercer perdón. Soportándonos, dice el versículo 13, unos a otros. Hay que soportarnos. Nos vamos a equivocar. Yo me equivoco, no sé tú. Pero así como yo me equivoco, los demás se equivocan conmigo, tengo que soportarlos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonemos. Haced esto. Bueno, pues yo espero que te quede claro que el corazón perdonador busca la justicia y la justicia que Dios nos da. El corazón perdonador siempre ejerce el perdón aunque no se lo pidan. Eso es un corazón perdonador, un corazón que tiene los ojos puestos en Jesucristo y que sabe ejercer el perdón. Si tú has ofendido y no has pedido perdón, te animo a que descuelgues el teléfono y llames y pidas perdón a quien te ha lastimado, a quien tú has lastimado. Y perdones, aunque a esa persona nunca te va a pedir perdón, tú le hables y le digas, oye, te perdono. Eso te va a ayudar a ti a crecer. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este tiempo. Te pido, si es posible, que lo compartas para que llegue a otras personas. El mundo necesita saber lo que es el perdón. Y hay muchas familias que necesitan perdonarse para seguir en unidad. Déjame orar. Señor, queremos agradecerte por ese tiempo. Tú has sido bueno y nos enseñas y nos diste el ejemplo en la cruz de perdón, de ejercer el perdón a pesar de que los demás no lo merezcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber perdonar, a tener un corazón que sepa amar, un corazón que sepa cubrir multitud de errores. Quítanos ese corazón de piedra y danos un corazón de carne para ejercer tu buena voluntad, Señor. Hay muchos consejos en la Biblia. Si los hacemos a un lado, difícilmente podremos caminar. Pero tú quieres que hagamos caso, Señor, a tu palabra para que vivamos una vida en abundancia, en unidad, en amor, en paz, en mansedumbre. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Envía de tu Espíritu Santo. Y aquellos, Señor, que no han entregado su vida a ti, Señor, redarguye sus corazones. Y, Señor, que este sea un principio para que ellos puedan caminar contigo, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.